tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en más de un programa hemos señalado la importancia superlativa que va a adquirir el próximo Senado Nacional. En la reforma constitucional, para decirlo en pocas palabras, el Senado Nacional, por ejemplo, va a tener la facultad de revisar, modificar o archivar los proyectos de ley que vienen de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados no tiene la tradicional insistencia. El Senado, por ejemplo, si es que se acusara constitucionalmente a un presidente, por el lado de la Cámara de Diputados, el Senado decide si se le vaca por incapacidad moral, por ejemplo. Son cosas interesantes, pero que también plantean situaciones complejas. El Senado va a elegir a los miembros del tribunal, del BCR, va a elegir al Contralor, en fin. El Senado es una de las claves de la futura gobernabilidad en el Perú. Por lo tanto, al votar por el presidente, no debemos olvidar que tenemos que votar por los mejores para el Senado. Tenemos que votar por lo mejor de lo mejor para el Senado. Y en ese sentido, cualquier peruano de buena voluntad pensaría en lo que se llama el famoso voto cruzado. Bueno, sucede que el día de hoy hemos convocado a dos mujeres, féminas, como se suele decir, de primer nivel en sus respectivas trayectorias profesionales y que a nuestro entender deberían ingresar al próximo Senado. Me refiero a la doctora Cecilia Bácula, quien va al Senado Nacional por Avanza País con el número 4, y a la doctora Gladys Echaíz, quien va por Renovación Popular con el número 6 al Senado Nacional. La doctora Echaíz es fiscal de la Nación, la doctora Bácula es una conocida historiadora que no necesita mayor presentación, y bueno, a ambas le decimos buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias, doctor Ponce. Solamente quiero decir que para mí es un gran privilegio compartir esta mesa con usted, doctor Echaíz. Oh, el mío también. Bueno, por eso se las convocó precisamente porque, digamos, la idea esto de formar una aristocracia en el mejor sentido, lo mejor de lo mejor en cada profesión, digamos, es clave, ¿no? Pero de todas maneras, yo tengo que preguntarles, ¿por qué el Senado? ¿Por qué una historiadora? ¿Por qué una congresista, una ex fiscal de la Nación postulan al Senado? No sé quién desea responder primero. Como quieras. Mira, nosotros venimos en este momento de ver los antecedentes de dos congresos, hasta más, hace 20 años ya estamos, con la reforma constitucional que se hizo en el 93 y por tanto conocemos muy bien cómo funciona una Cámara única. Hemos visto cómo en el devenir del tiempo se ha convertido prácticamente en una Cámara, digamos, en un consejo dictatorial a veces. Y como no habían reelecciones, inexperto. La bulla, el problema, pero no el contenido. Entonces hemos tenido un Congreso con una Cámara unilateral que en su momento sirvió al gobierno de turno que lo creó. Pero dejamos de lado todos nuestros antecedentes históricos porque hemos sido un país bicameral. El Senado era la cámara de reflexión, la cámara de los mayores, de los, digamos, analistas, o que miraban con detenimiento un poco las leyes que se daban en la Cámara de Diputados. Y también analizaban las decisiones que se tomaban ahí y que les correspondía mirarlas. Hoy en día no ha habido quien pueda corregir esas leyes sin contenido, esas leyes solamente que tenían un mandato en papel, pero no presupuestadas. Hemos tenido decisiones
que comprometían el presupuesto público sin nadie que lo revise, sin nadie que diga esto no pasa, esto no va por esto, por el otro. En fin, y al Senado, vista esa necesidad, creo que los mismos creadores y autores de la unicameralidad, como fueron los del partido Cambio 90, Fuerza Mayoría, ahora Fuerza Popular, fueron los impulsores de volver a la unicameralidad volver a la bicameralidad en vista de su gobierno que se había producido, que había conllevado a su vez a la vacancia de varios presidentes y también a la censura de ministros y ministros y ministros, estableciendo un desequilibrio político en el país. De acuerdo. Déjeme preguntarle lo mismo a la doctora Bácula. ¿Por qué al Senado, una historiadora de tanta trayectoria? Porque, bueno, para mí la historia es una ciencia fundamental, ¿no es verdad? Pero yo pienso que la existencia de la bicameralidad es quizás la posibilidad que tendrá el Perú a partir del 28 de julio de este año de encontrar un equilibrio. Por ejemplo, en las últimas semanas, el Congreso, creo yo, el actual Congreso, ha superado sus atribuciones respecto, por ejemplo, al tema de los trabajadores CAS. No tiene iniciativa de gasto y, sin embargo, está comprometiendo seriamente el erario nacional. Y entonces, en un futuro parlamento bicameral, será el Senado al que queremos llegar personas probas, personas con experiencia, con una trayectoria limpia, para analizar no solamente constitucionalmente la ley, sino para poder emitir opinión y apoyar solo aquellas normas que sean de bien para la ciudadanía y no de conveniencia política. Lamentablemente, el Congreso actual, salvo honrosas excepciones, deja mucho que desear. Y entonces, a los futuros senadores habrá que exigirles esa probidad, esa capacidad, esa experiencia y esa reflexión a la que habíamos estado acostumbrados los de mi generación, a un Congreso donde el Senado era especialmente probo, sabio, con discusiones y exposiciones elevadas, y ojalá podamos regresar a eso. Ahora, me gustaría preguntarle si ustedes tienen alguna idea de cómo la política se ha deteriorado tanto en el Perú, ¿no? O sea, uno mira, por ejemplo, experiencias como la de Chile, Colombia. La política está en crisis en todos lados, pero nunca ha caído tan al abismo como en el Perú, ¿no? La mayor prueba de esto es lo que señalaba la doctora Bácula, un gabinete en medio de una elección nacional que no tiene la confianza del legislativo, y sin contar los 8 presidentes en vez de 2 de la última. Una idea, doctora. Mira, la confianza, ¿en qué por qué hemos llegado acá? Yo quiero retroceder un poquito y volver a los años 80 del terrorismo, que obligó a tomar algunas medidas al Poder Ejecutivo y al Legislativo para controlar ese azote que tenía el país. En medio de eso, las universidades eran fuente de recepción y de creación y de instigación y de albergue de los terroristas. Entonces se impidió en las universidades cualquier tipo de debate político. ¿De dónde salían antes los políticos? De las universidades. Los mejores alumnos eran los dirigentes, los que salían a la palestra y se fomentaba el debate político y era un aliciente para todos los universitarios. De otro lado, los partidos políticos debilitados desde esta época sufrieron una persecución terrible y se fueron no solo debilitando, sino que tratando de sacarlos, digamos, del sistema electoral legal con cualquier pretexto. Bueno, pues se persiguieron a los políticos, hubo un espacio, un vacío dentro del país. ¿Y quiénes surgieron? La improvisación. Personas
que, bueno, aspiraban a un trabajo, no lo sé, o por ahí algún dirigente que tenía cierta capacidad de convocatoria y fácilmente podía llegar al Congreso, aparte de los temores que tenían las personas que podían aportar mucho para el país, a ser perseguidas por el sistema judicial, por la policía o por grupos terroristas también. Entonces confluyeron una serie de causas que nos han llevado a esta situación. El problema está en que dado este sistema unicameral y la facilidad con que los partidos luego de esta fase admitieron a militantes, hemos llegado a esta situación. Y además, la reforma electoral que se dio terminó de consagrar el estado del desorden y del caos. De acuerdo, doctor. Pienso que esa reforma electoral fue realmente nefasta. Y todo eso ha hecho, doctor Ponce, que se pervierta el ejercicio de la política. Una de las razones por las que yo estoy metiéndome en esta aventura responsable y meditada es porque creo que la política hay que adecentarla y porque tiene que convertirse en un ejercicio de servicio, no de latrocinio. Yo lo digo siempre, lamentablemente este Perú riquísimo está infestado en todos los sectores con exceso de ladrones. Y entonces no tenemos capaces, salvo pocas excepciones lamentablemente, capaces en la parte legislativa, pero sí quienes llegan con voluntad de rapiña. Y eso hay que erradicarlo porque política es igual ejercicio de poder y servicio. ¿Por qué no hay un Fernando Belaúnde, un Ernesto Alayza-Grundy? No sé, estas figuras que antes existían en política. Porque creo que hay un sector de la población dentro del que yo me ubico que nos hemos demorado en asumir la responsabilidad de participar. Yo tengo clarísimo que ahora puedo, ahora debo, ahora quiero. Doctora, ¿usted tiene una idea de por qué no hay un Fernando Belaúnde o estos políticos con el cual uno podía discrepar? Justo estaba hablando en una entrevista con el señor Alfredo Barnechea y él recordaba que estos debates en el Congreso, uno asistía a los debates del Congreso y era una clase. Es que no, eso ya era posible porque el reglamento del Congreso fue modificado y ahora ya no te dan tiempo para debatir. Parece el debate que se está dando. No, eso va a tener que... Igualito, igualito. Tiene 1 minuto, tiene 2 minutos. ¿Cómo debates tú en un pleno un tema que de pronto es de fondo, sustancial, para mejorar situaciones graves del país? Nunca. Eso se da en las comisiones. ¿Y quiénes están en las comisiones? ¿Quiénes las presiden las comisiones? ¿Quiénes son los asesores de las comisiones? Ese es todo un tema para estudiar. Los partidos políticos también se quedaron. No fueron formando nuevos líderes políticos. O sea, la generación de los mayores fueron los líderes, fueron los caudillos. Hubo una década de profesionales que fue perdida y vinieron los jóvenes, pero ya no captamos más, ya no salimos a traer a los nuevos jóvenes para incorporarse al sistema político y dejamos el terreno abierto para las nuevas corrientes, entre comillas, filosóficas, que se entienden como el liberalismo, como el progresismo, vamos a llamarlo, ¿no? Ahora, yo tengo una visión particular al respecto que en mucho coincide con la de usted, doctor Echaíz, pero me parece que los partidos políticos que asumieron el golpe de verdad, porque se les golpeó severamente, no han sido capaces de convocar, de enamorar a la nueva generación. Y eso lo vemos en tener más de 30 aspirantes, que en realidad si nosotros pusiéramos en un Excel todos los programas de gobierno, no habría tanta diferencia. Entonces, los actuales jefes, dueños de los partidos, líderes de los partidos,
en algún momento tendrán que sentarse post 12 de diciembre y justificar a la nueva generación el qué ha pasado con esta dispersión perversa del voto. Porque lo que hay es una población que no le interesa votar y que está sumamente confundida ante esa realidad, ¿no? A ver, les planteo un tema, doctoras, sobre el asunto este del choque que ha habido en las últimas décadas entre el sistema y el antisistema. Miren ustedes, es prácticamente imposible que una democracia funcione si uno en el 2006 tiene una segunda vuelta, otra en el 2011 y otra en el 2021, en que un candidato defiende la Constitución y el otro la cuestiona y propone una asamblea constituyente. Entonces, un sector del país está cuestionando el documento fundacional de la República. Entonces, ¿qué principio de autoridad va a haber? ¿Qué Estado de Derecho? Un comentario sobre ese tema, no sé, Yo pienso, libre. sí, Ustedes, sí, rápidamente desde mi perspectiva de docente, ¿no es verdad? De mi perspectiva de historiadora, hay creo que se ha denigrado tanto la educación y la formación que la capacidad de pensar analíticamente sobre nuestra realidad, conocer la Constitución, mis deberes y mis derechos, no solamente mis deberes, mis obligaciones y aquello a lo que puedo aspirar, ha generado que tengamos una masa electoral realmente confundida, que cree que el Estado le debe todo a cambio de nada. La educación cívica, la educación de reflexión sobre nuestra historia, comprender lo que son los procesos de nuestra esencia, creo que va a ser una de las labores más importantes y ojalá la educación se convierta en un punto fundamental del gobierno que entre. doctora, Mire, yo voy por el mismo camino. A mí me parece que la formación de las nuevas generaciones ha sido deformada y limitada. Ya nos enseña la historia del Perú tal cual. Se enseña algo por ahí, pero no sé cómo. Porque nadie conoce lo que pasó hace 10, 15 años acá. Los jóvenes de ahora, 19, 20 años, no sé qué realidad conocen. Y mira, tanto se habla de la nueva constitución que han convertido al Congreso en una asamblea. Y para aprobar las leyes llenan las galerías de gente que comienza a presionar desde arriba, desde los pasillos, desde la avenida Bancay. Y bajo presión hace aprobar el porque la verdad de las cosas, antes que usted continúe, la verdad de las cosas es, ¿cómo una democracia puede funcionar si en una segunda vuelta alguien está con la Constitución y otra quiere derogar? Esa es la contradicción a la que hemos llegado después de todos estos antecedentes. Los antis, que siempre han existido, pero ahora se han centralizado en quien dio la Constitución del 93 y desconociendo la misma historia de esa Constitución, reclaman una nueva Constitución, pero un referéndum previo. Yo les he hecho recordar a varias veces que esa Constitución fue aprobada en un referendo. Entonces, ¿qué reclaman? Puede gustarnos o no, pero fue aprobada por el pueblo. Sin embargo, creo que es un pretexto para hacer una asamblea constituyente desde la cual den una constitución autocrática desde donde puedan manejar el poder e instalarse por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que yo he percibido de las fuerzas que pregonan, proclaman y reclaman ese asambleísmo aquí en el país. Y a Dios gracias no se ha dejado avanzar y estamos ahora en este momento, pero lamentablemente te voy a decir que a quienes nos defendemos el Estado de Derecho, la democracia, la representación del pueblo, tenemos una serie de limitaciones y de persecución, diríamos nosotros. Además que se dan leyes con las cuales solo tú puedes trabajar, pero tu familia no. Yo creo que entonces en ese hay sentido, muchas limitaciones. el Senado va a tener que tener un trabajo formidable. A ver, mi punto de vista siempre va a estar orientado a recuperar el sentido de la buena política y a decirle a los ciudadanos
que el 12 de abril no podemos hacer que el Perú pierda la carrera de la historia. El mundo está caminando hacia una manera de hacer política que se orienta a la derecha, en buena hora que así sea, pero América entera quiere una opción de avance, de progreso, de trabajo en cordura. Entonces, nosotros no podemos permitir, no debemos permitir que tengamos esa dualidad, esa confrontación y quizás votar de una sola vez por quienes de alguna manera pueden encauzar el futuro del país. Pisar el palito de la izquierda en ese momento es condenar el Perú por mucho tiempo. Además, si me permiten, mira, si todos reclaman o reclamamos orden, pues esta es la oportunidad de restablecer el orden y el respeto a la ley a través de nuestras instituciones tradicionales que le den estabilidad política al país, a efecto de que una y otra Cámara, en cumplimiento de sus funciones, pongan la serenidad, la seriedad y le den al Ejecutivo el espacio que necesita para poder gobernar. Quiero plantearles un tema final, ¿no? A ver, si uno mira las cosas que le han pasado al Perú, 8 presidentes en un periodo en que debieron haber 2, un gabinete que está en medio de una elección sin la confianza del legislativo. Cualquier sociedad se hubiera disuelto, ¿ah? O sea, cualquier sociedad se derrumbaba. Varios meses en esa Claro, y parece, digamos, sin embargo, la economía crece. El Perú tiene una enorme potencialidad en cobre, en su agroexportación, en su mar. Y a veces pareciera que Dios fuese peruano, pues, y de pronto las encuestas nos dicen que 2 centroderechas podrían pasar a la segunda. Es decir, pero nos amenazan. claro, 2 fuerzas que ya no están cuestionando la Constitución. Y si hay otra, parece que tampoco cuestionaría la Constitución. Entonces, ustedes en esta situación, ¿cómo relacionan el pesimismo y el optimismo? ¿Son más optimistas? ¿Son más pesimistas? Yo he entrevisto a mucha gente que está bien marcada por el pesimismo. No sé, ¿cuál es la percepción de...? No, mira, pero lo que tú estás diciendo más bien nos debe dar optimismo. Si hay 2 fuerzas de derecha, con una tercera que se le acerca, Que podría ser de derecha. que podría ser de derecha, entonces debemos decir que el pueblo está reaccionando, que se está dando cuenta de que muchas de las razones por las cuales estamos en el momento actual o en la situación que vivimos es debido a que se dejó que ciertas filosofías o políticas o planes izquierdistas llegaran a tener casi un dominio del Congreso, que lamentablemente haciendo pactos con otros grupos llegaron en determinado tiempo a imponerse inclusive. Yo soy una mujer que quiere tener esperanza en todo, ¿no? Si no tuviera yo la seguridad de que es posible un futuro mejor, que puedo llegar al Senado, que puedo aportar experiencia, conocimiento, capacidad, formación, en fin, no estaría en esta carrera. Pero también es cierto que habrá que exigirle al nuevo Parlamento, Cámara Alta o diputados, una probidad expurgada, o sea, realmente sometida a el escrutinio de la verdad, no de la persecución, porque hay acciones que ha tomado este Parlamento que son absolutamente incomprensibles, como por ejemplo la elección del señor Balcázar. O sea, eso no es digno de una institución legislativa, ¿no es verdad? Eso es casi caminar hacia la pendiente del suicidio. Entonces, estamos en un momento muy importante y creo que se nos ofrece una oportunidad extraordinaria de orientar al Perú y sentar y asentar esa opción de futuro por mucho tiempo. Sí, es la pura verdad, eso es lo que, pero como te decía yo, estoy optimista de ver que una gran mayoría del país se inclina por retomar el orden. Eso ya parece, es que, a ver, yo siempre en este programa he sostenido
que el gobierno de Pedro Castillo causó un gran trauma nacional en el Perú. Pero no sería que ese trauma nos hace reaccionar. Eso es lo que está pasando, sino que algunos han querido minimizar ese trauma, han querido subvalorar, no le han dado la importancia. Y de pronto los errores de Dina Boluarte, los errores del Congreso eran más determinantes. Y bueno, la sociedad nos está Ha indicando, contribuido mucho la prensa también. por supuesto, Te voy a decir, ¿no? la sociedad nos está indicando que las cosas van hacia la centro derecha. Da un comentario final para despedirnos y una despedida Vamos, Gladys, sí. Yo espero que este 12 de abril todos asumamos la posición que la mayoría espera, de reflexión, de análisis para la hora de la votación. Y escoger a las personas que ustedes quieren que estén en el Congreso haciendo cosas buenas, pensando y reflexionando en el futuro de sus hijos, en el futuro del país. Porque si lo hacemos con el hígado o con el corazón, mañana, pasado mañana, podemos estar llorando la propia destrucción de nuestro sistema político. Así es que, señores, piensen, acá tienen un par de candidatas y les ofrecen seriedad, reflexión y ganas de trabajar y seguir trabajando, construyendo el país, reconstruyendo el país. doctora. Yo la verdad es que quisiera hacer un llamado a los jóvenes que van a votar, a esa masa de chicos maravillosos que quieren un futuro mejor. Muchos de ellos han pasado por mis manos en las aulas y que sepan que el voto, cuando se emite, implica ejercer un derecho, pero es una responsabilidad. Deben votar por aquella persona que les garantiza realmente ser un político que sirve, un político honesto, porque nuestra democracia es muy relativa. Después del voto ya no hay queja, hay solamente la responsabilidad de asumir la acción tomada. De verdad que yo creo que tengo capacidad, invito a que voten por mí, no me molesta decirlo, creo que me he preparado durante toda la vida para esto y aquí estoy para servir. Muy bien, muy agradecido a ambas, ¿no? A este video le vamos a poner como título Dos mujeres de primera al Senado. Gracias. Y bueno, les agradezco, Estamos, ¿no? cada una en un partido político aspirando a servir a nuestro país. La doctora Gladys Echaíz, En Renovación Popular con el número 6 al Senado Nacional. Silvia Ócula, Avanza País con el número 4 al Senado Nacional. ahí está la oferta electoral. Bueno, y muchas gracias a ambas postulantes, yo les agradezco infinitamente. Y bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros avanzamos y se consolida. Y vote bien este 12 de abril. Vote con sentido común. Ya es hora de superar esta anarquía. Ya es hora de superar este desorden en que se ha sumido el país. Es hora de recuperar el orden y relanzar el crecimiento y el avance de nuestra sociedad. Muchas gracias.